Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 7, que son los gráficos de faja y circulares, en su lección número 1, gráficos de faja, con el tema gráficas de faja. El objetivo, conocer los gráficos de faja, encontrar el porcentaje de un dato respecto al total. Vamos a investigar sobre el color favorito de los estudiantes. Se consultaron a 50 estudiantes de un centro educativo sobre cuál es el color que más les gusta, entre el color rojo, azul, verde o amarillo. Y los resultados son los siguientes, que los podemos ver aquí en la tabla. Vemos que en el color rojo hay 20 estudiantes, en el color azul 15, color verde 10 y en el color amarillo tenemos 5 estudiantes. En virtud de esto, nosotros lo que vamos a hacer en este momento es utilizar una forma de representación gráfica para poder observar más claramente el comportamiento de estos datos. Para ello, lo vamos a hacer a través de una distribución de una recta, como quien dice la recta numérica. Lo único que vamos a colocar desde el primer elemento, que sería la cantidad de estudiantes, que es 0, hasta el máximo de estudiantes que se entrevistó, que sabemos que se entrevistaron 50 estudiantes. Entonces, en virtud de esto, lo que vamos a hacer es ir representando cada uno de los colores para ver lo que es el lapso como tal entre ellos, para ver el comportamiento, cuál tiene más y cuál tiene menos en forma gráfica, no solamente numérica, sino que gráfica también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a representar los valores de los estudiantes, que es el color rojo, que son 20. Entonces lo vamos a decir de 0 a 20 en la parte de abajo, de 0 a llegar hasta 20. Luego representamos los de color azul, que lo que vamos a hacer es que de 20 vamos a sumarle los 15, el color azul, entre 20 más 15 es 35. Entonces vamos a colocar desde 20 hasta llegar a 35. Luego seguimos con el color verde, que son 10 estudiantes. Entonces, de manera continua, vamos a colocar esos 10. Entonces decimos que son 35 estudiantes, le sumamos los 10, nos da a 45. O sea, de 35 a 45 estarían los 10, color verde. Y por último, los 5 estudiantes del color amarillo, así llegar a lo que es al 50. A esto que tenemos aquí representado en pequeñas barritas, en la parte de abajo de una recta numérica, separado en forma escalar, de manera que tengan la misma separación como tal, entre cada uno de los números, vamos a decir que se le conoce como lo que sería el gráfico de faja. Entonces, ¿por qué de faja? Porque si ustedes fijan, forma una especie de una fajita, porque uno va después del otro. Veamos el siguiente ejemplo. Observe la gráfica y diga cuál es la probabilidad de estudiantes de contaduría y finanzas, de banca y finanzas, robótica, de informática y otros. Tenemos aquí entonces la gráfica. ¿Cómo vamos a contestar esto? Para contestar esto, lo que vemos es que digamos o que veamos cuál es la cantidad de estudiantes en cada una de ellas. En contaduría y finanzas vemos que comienza en 0 y termina en 30. Entonces vemos claramente que estamos hablando de 30 estudiantes que hay en contaduría y finanzas. Por ejemplo, en robótica, ¿cuántos estudiantes hay? Comienza en 60 y termina en 85. Entonces vamos a restar a 85, le vamos a restar de 60 para saber cuántos estudiantes hay. Entre 85 menos 60 es 25. Por lo tanto, en robótica hay 25 estudiantes. Y así lo podemos hacer con cada uno de los otros. Por ejemplo, en otros, que es de 85 a 100. Entonces lo que vamos a hacer es que a 100 le vamos a restar 85. Entonces 100 menos 85 es 15. Entonces otros, hay 15 personas que estudiaron otro tipo de carrera. Entonces, a la gráfica anterior, así como a la que vimos anteriormente, también se le conoce como gráfica de faja, porque se observa fácilmente la proporción de cada una de las partes. Veamos entonces lo siguiente. Para construir una gráfica de faja con porcentaje, es muy importante tener en cuenta que lo que vamos a hacer es convertir los datos a porcentaje o a por ciento. Y para esto vamos a tener lo que es la siguiente fórmula, que es el dato entre el total de datos o el total de los números por 100%. Entonces, vemos esto siguiente. En la siguiente o en una sección de 50 estudiantes, 15 estudiantes aprobaron la asignatura en matemática. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobaron la asignatura en matemática? Entonces lo que vamos a hacer es convertir esos 15 en porcentaje. Para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el 15, que es el número de estudiantes que aprobaron la clase, entre el total de estudiantes, que es 50 por 100, que esto nos da un total de 30%. Recordarles que estos cálculos ustedes los pueden hacer usando calculadora sin ningún problema, o lo pueden hacer realizando las simplificaciones respectivas. Por ejemplo, 15 y 50 ambos tienen quinta y así sucesivamente. Ahora vamos a comparar. Para poder realizar la comparación, lo que vamos a hacer es que vamos a graficar cantidad de estudiantes así como lo hicimos anteriormente, desde 0 hasta 50 en una recta numérica, de manera que esté
dividida en escalas. Ahora, para poder hacer esa comparación, lo que vamos a hacer es utilizar otra recta numérica. Lo único que está en recta numérica lo vamos a utilizar para el porcentaje y lo vamos a representar desde 0 hasta llegar a 100. Aquí voy a recomendar algo, que utilicemos en la regla de 0 a 10 centímetros. Y así, cada uno de estos 10, 20, 30, en realidad estamos hablando que serían 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Y así, todas estas separaciones vienen siendo lo que son milímetros, ¿sí? Para poder hablar de que tener una escala correcta y completa. En este sentido, entonces, representamos lo que serían los 30 estudiantes, los 15 estudiantes que aprobaron. Entonces el resto no aprobaron. ¿Y cuánto sería el resto? 50 menos 15, que es 35. Entonces, por lo tanto, 35 estudiantes no aprobaron. Que si lo vemos en porcentaje, estamos hablando de que 30% de los estudiantes aprobaron y el 70% de los estudiantes no aprobaron la asignatura de matemática, ¿sí? Que es justamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, en el siguiente ejemplo nos dice: se entrevistaron un total de 50 estudiantes sobre su color favorito. ¿Cuál es el porcentaje de cada color? ¿Qué vamos a hacer entonces? Convertir cada uno de estos datos a porcentaje, donde recordemos que la fórmula que vamos a utilizar es dividir el valor del elemento, que en este caso, por ejemplo, el rojo, que tiene 20 estudiantes. Entonces este 20 lo dividimos entre el total de estudiantes, que es 50. Y entonces nos queda el dato entre 50 por 100, o sea, 20 entre 50 por 100, que esto nos da a 40. Entonces, por lo tanto, el 40% de los estudiantes le gusta el color rojo. Sigamos haciendo lo mismo, nada más que ahora con el color azul. ¿Cuánto es la cantidad de estudiantes en el azul? 15. Entonces sería 15 entre la cantidad total de datos, que es 50, por 100, que esto nos da un total de 30%. Seguimos así con el color verde, que tenemos que son 10 estudiantes. Entonces sería 10 entre 50, que es el total, por 100, que nos da 20%. Seguimos con el amarillo, que es solo son 5 estudiantes, entre 50 por 100, que nos da a 10%. Recordemos algo muy importante, que la suma de estos porcentajes, o sea 40 más 30 más 20 más 10, debe de ser igual al 100%. Para poder decir que todo el 100% de los estudiantes o el 100% de los datos que están trabajando está como tal. Si no nos da el 100%, quiere decir que hemos hecho algún cálculo mal y debemos de revisar y corregir. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.